ver, allí, si se da cuenta de la información, igual la voy haciendo un poco más grande. Vamos a hablar sobre el Renacimiento. ¿Qué es el Renacimiento? Igual voy a aumentar información porque este tema es bastante amplio. Hay personas que son parte, ¿no?, de este movimiento cultural como fue el Renacimiento. Ya, el Renacimiento se conoce como Renacimiento al movimiento cultural y artístico, donde surge el Renacimiento en Italia en los siglos XIV y XVI. ¿Ya? ¿Qué es el Renacimiento? El Renacimiento no es una hamburguesa, sino el Renacimiento es un movimiento cultural y artístico. Surge en Italia en los siglos XIV y XVI. De allí se fue extendiendo por toda Europa, especialmente en ciertos países. Ahí está Alemania, están los Países Bajos como Inglaterra, Francia, España y Portugal. Se fue extendiendo este movimiento cultural y artístico. Como dije, es un tema bastante amplio porque voy a hablar de esos artistas o esas personas que fueron parte de ese cambio, de ese movimiento cultural, no solo de arte como Leonardo da Vinci, sino también personas que ayudaron a la sociedad en la parte científica, ¿no?, en la parte cultural. Etimológicamente, la palabra renacimiento se compone con el prefijo latino que es re, que significa reiteración, y el verbo naci, que expresa nacer. ¿Ya? Por eso es que renacimiento significa volver a nacer. Por eso le ponen a ese movimiento cultural y artístico, le dan ese nombre. ¿Ya? Porque para ellos significaba volver a nacer. Re, que significa reiteración, y ese verbo naci, que significa o que expresa nacer. Pues por eso es que le dan ese nombre, que literalmente significa volver a nacer. Se usa, ¿no?, este término de renacimiento para referir lo que era la recuperación de energías o el ánimo, ya sea de un individuo o de un grupo. Sabemos que la historia ha pasado por mucho, ¿no? Muchas cosas negativas, guerras, en ese entonces peor, y entonces por eso es que nace este movimiento, ¿no? Como para esa recuperación de energías positivas, del ánimo de una persona o de un grupo de personas. En este sentido, el Renacimiento toma su nombre del afán por recuperar la grandeza cultural del pasado greco-romano, tiempo en que la península italiana era el centro del poder imperial, que era Florencia, ¿no? Roma, Venecia, Génova, Nápoles y Milán fueron escenarios cruciales en su desarrollo. ¿Ya? Ahí tenemos otro, ¿no? Otro punto. ¿Por qué es que toma ese nombre de Renacimiento? Es por recuperar esa grandeza cultural del pasado. Y allí tenemos pues los lugares, ¿no?, que eran el centro, ¿no?, cultural del arte. Entonces allí tenemos a Florencia, Roma, Venecia, Génova, Nápoles y Milán, porque recordemos que Renacimiento es un movimiento cultural y artístico que surge en Italia. Ahí por eso tenemos a esos lugares, ¿no?, que pertenecen a Italia. El Renacimiento se oponía a los valores de la Edad Media, periodo caracterizado por la consolidación de una cultura teocéntrica y antiindividualista. En contraposición, los renacentistas lucharon por rescatar los valores y prácticas de la antigüedad clásica y promover el antropocentrismo y el individualismo. El Renacimiento ayudó al desenvolvimiento del comercio en el Mediterráneo,
también a la formación de una economía calificada por algunos como protocapitalistas. También supuso el impulso de la investigación científica, que es lo que le estaba indicando. No solamente vamos ahorita a ver personajes que se destacaron en la parte artística, sino también en las investigaciones científicas. También tenemos el apogeo de las universidades y la separación de los conceptos de arte y artistas respecto de artesanía y artesanos. ¿Ya? Aquí tenemos ciertas características del Renacimiento. El Renacimiento se caracteriza por antropocentrismo, secularización de la sociedad, valoración de la antigüedad clásica, aparición de la idea del gentil hombre y racionalismo y cientificismo tenemos allí. Y por último el individualismo. Vamos primero con el antropocentrismo. Aquí el Renacimiento propone el paso de una sociedad y cultura teocéntrica hacia una sociedad antropocéntrica, disculpe, en la cual el ser humano se ha visto como el centro del universo y se basó filosóficamente en el humanismo antropocéntrico. Quería que el hombre, ¿no? Los seres humanos, cuando hablamos de hombres, no es que solamente estamos hablando de los hombres en sexo masculino, sino del ser humano en general, ¿no? Quería pues que el ser humano sea visto como el centro del universo. Vamos a hablar ahora de la secularización de la sociedad. Fue un proceso mediante el cual los sectores civiles de la sociedad fueron ganando mayor influencia política, económica y especialmente cultural con respecto al poder detentado hasta entonces por la clase clerical, ¿no? Del clero. También tenemos valoración de la antigüedad clásica, que el Renacimiento rescató muchos documentos producidos en la antigüedad clásica, escritos en latín, griego y árabe, los cuales fueron traducidos a las lenguas vulgares en beneficio de la secularización. Además, se abocaron al estudio del arte greco-romano. También tenemos la aparición de la idea del gentil hombre. El Renacimiento creó el ideal del hombre múltiple y doctor que debía conocer sobre todas las materias. Tenemos el racionalismo y cientificismo. Los renacentistas estaban convencidos de que todo puede ser explicado a través de la razón y de la ciencia, que hasta ahora continuamos con eso, ¿no? Por ello florecieron las ciencias y destacaron científicos como, que ahorita vamos a hablar de ellos, Nicolás Copérnico, Galileo Galilei, Alonso de Santa Cruz, Miguel Servet y el propio Leonardo da Vinci. Y por último tenemos el individualismo. El Renacimiento favorece la idea de la autoconcepción, autovaloración, autocalificación y autodistinción del hombre. No debe confundirse con el individualismo consumista, ¿ya? Aquí es que nosotros los seres humanos tenemos que primero autoconocernos nosotros, pues, para luego valorar, calificar o tener alguna distinción con otras personas, pero no como un individualismo consumista, ¿no? No como, no como egoísmo, sino que primero como autoconocimiento, que es lo que iba planteando pues dentro del renacentismo, renacimiento. Allí usted vaya copiando un poco rápido que yo voy a ir aumentando información. Como les dije, no solamente el renacimiento es esa parte cultural artística, sino también científica, y ahí lo vimos en el racionalismo y cientificismo, que esos renacentistas estaban convencidos de que todo puede ser explicado a través de la razón y de la ciencia, y ahí nombré algunos de esos, ¿no? Científicos o que plantearon ciertas teorías, ¿ya? Y que las dejaron allí en la historia para seguirlas analizando. Y de allí pues muchos científicos han tomado ciertos puntos de vista de estos personajes que aparecieron, miren, en qué siglo. ¿En qué siglo aparecieron? ¿En qué siglo anotaron ustedes? A ver, en el siglo
estaba al inicio, ¿se anotaron eso? Porque es lo importante. Siglo XIV y siglo El siglo XIV 16. XVI, eso, 14 y 16. Y de allí, a pesar que hemos estado hablando de esos personajes, tanto de Nicolás Copérnico, Galileo Galilei, ellos han sido como un modelo a seguir de muchos científicos, ¿no? Porque imagínense en ese tiempo decir un punto de vista científico, a veces eran hasta satanizados porque, o eran como parte de burla, porque no había tanto, ¿no? Tanta investigación, ¿no? Pues como ahora, que salen muchas personas y de algo pues generan una historia, ¿no? Que es de investigación. Y en ese entonces no. Entonces ellos tuvieron que luchar contra una sociedad también de que quizás lo veían como que fueran unos payasos. También en ese entonces, dentro del Renacimiento, también no solamente aquí nombran solamente personajes hombres, pero yo voy a nombrar mujeres que, como les dije, en ese tiempo la sociedad veía como que fueran payasos o satanizaban o no hacían caso o no valoraban el trabajo de esas personas. Las mujeres era peor. Muchas de esas mujeres al momento que crearon o escribieron sus libros acerca de de algo que ellos habían investigado, ¿no? Como parte de la ciencia, ellos tenían que ubicar otros nombres de hombres, porque si no, o sea, su trabajo no iba a valer. En sí no estaba valiendo, porque si ya estaban ubicando otro nombre que no era el de ellas, ya su trabajo ya se había perdido. Pero por lo menos ellas lo que querían era hacer conocer a la sociedad lo que ellos habían investigado, ¿no? Lo que ellos creían en ciertos puntos de vista, como dice allí, de que todo puede ser explicado a través de la razón y de la ciencia, y eso eran esas personas que empezaron a escribir. Y las mujeres tenían que ponerse apodos, tenían que ubicarse nombres de hombres para que pudiera salir al mercado lo que ellas hacían. Y entonces vamos ahorita, voy a aumentar información como les dije, vamos a hablar más acerca del Renacimiento, que vimos allí las características. Usted también escuchó allí de dónde nace esta palabra renacimiento, en dónde surge, en qué lugar, ¿no? En Italia, y luego se extiende a todo lo que fue Europa, y en qué siglos, ¿no? Aparece 14 y 16, y sabemos que el Renacimiento, que quede claro que eso es lo principal, que es el Renacimiento, un movimiento cultural y artístico. Vamos a aumentar información acerca del Renacimiento. Vamos a hablar primero de... Espérenme un ratito. Ya, a ver, disculpe, estoy como atorada. Ya vamos ahorita, vamos a aumentar, ¿no? Acerca del Renacimiento. Vamos a hablar también ciertos personajes eh, de lo que estábamos hablando, no solo de la parte artística. Vamos a hablar primero de de estos grandes personajes que tuvieron influencia en la parte de la pintura, en la parte de cosas que inventaron, ¿no? Descubrimientos y que crearon cosas, y también en la parte científica. Ya tenemos entonces aquí, tenemos a los grandes a estos grandes personajes como Leonardo da Vinci. También tenemos que era un pintor, era un inventor y era un científico, Leonardo da Vinci, que aparece en este movimiento cultural. Leonardo da Vinci, pintor, inventor y científico. También tenemos a Miguel Ángel, que fue un escultor, fue un arquitecto y pintor.
Y allí pues también otros artistas, ¿no? De Italia, también otros fueron apareciendo también en Holanda, en Alemania y España, fueron buscando también representar de alguna manera realista al ser humano y al mundo que los rodeaba, porque eso era lo que, como parte de este movimiento cultural, eso es lo que quieren hacer los artistas, a través de un dibujo, ¿no? A través de una pintura, demostrar al mundo al ser humano realista, ¿no? ¿No? A través de esas esculturas demostraban quizás la tristeza o porque eso es lo que expresaba, ¿no? Este movimiento cultural y aquí aparecen estos grandes artistas como Leonardo da Vinci, Miguel Ángel, que son los más importantes dentro de lo que era el arte, pero allí fueron apareciendo otros artistas en esos otros lugares, en Holanda, en Alemania, en España, que fueron también buscando la representación del hombre, del ser humano realista y un mundo que los rodeaba. ¿Ya? Pero tenemos los más destacados, Leonardo da Vinci y Miguel Ángel. Y como usted ve allí, no solamente eran pintores, también eran inventores, eran científicos, eran arquitectos, escultores. También tenemos aquí en otros campos, ¿no? Como les dije, no solamente en la parte del arte, también en lo que era la política, tenemos aquí a Nicolás Maquiavelo, Maquiavelo es con V, Nicolás Maquiavelo, un personaje dentro del Renacimiento en el campo de la política. Nicolás Maquiavelo es con la Q y es con V. Él propuso describir lo que era la realidad de la política. Ya, con ese fin, pues aparece este personaje, Nicolás Maquiavelo. Él propuso describir la realidad de la política. Ahí pues él escribió su libro, pero no voy a enredarlos más, solamente voy dando ciertos datos de estos personajes. Ahora vamos a hablar de Nicolás Copérnico, que usted ya lo escuchamos hace un momento en la información que usted la tiene allí, a Nicolás Copérnico. Ya él, Nicolás Copérnico, fue cura católico, mire, matemático, militar, Nicolás Copérnico, ¿no? Pero su importancia, ¿no? Que a él se lo da dentro de la historia o parte de este movimiento cultural y artístico como es el Renacimiento, tenemos que Nicolás Copérnico fue el primer hombre en decir que el Sol es el centro de un sistema de planetas. Esa fue la teoría de Nicolás Copérnico. En decir, él fue el primer hombre en decir que el Sol era el centro de un sistema de planetas. Él por eso escribe su libro, ¿no? No voy a decir porque si no enredo más, él escribe un libro donde el libro trata sobre esas revoluciones de las esferas celestes. Y él es, Nicolás Copérnico es el que inicia este estudio de la astronomía moderna. Y es parte de esa revolución científica. Por eso es importante el estudio de estos personajes dentro del Renacimiento. Hay muchos más que quizás quedaron en anonimato, como les dije. Mujeres que escribieron y tenían que cambiar su nombre, quizás ya no aparecen en la historia. Pero vamos, estamos nombrando los que más se destacaron, pues como escuchamos ahí ya Leonardo da Vinci, Miguel Ángel y ahorita Nicolás Copérnico en la parte científica, ¿no? Que fue el primero en decir que el Sol era el centro de un sistema de planetas y escribe su libro donde habla sobre las revoluciones de las esferas celestes y él es parte del estudio de la astronomía de las otras personas. Él inicia con el estudio de la astronomía y es como una pieza clave lo que fue en esa parte de la revolución científica. También, bueno, él, sin embargo, siguió
continuó, a pesar, como les dije, era una lucha bastante fuerte, esta gente en sacar algún tipo de conocimiento distinto a la gente común y corriente, ¿ya? Él siguió buscando, ¿no? Siguió estudiando por 25 años ese modelo que él tenía, ¿no? Esa teoría de que el Sol era el centro de un sistema de planetas, continuó, se dio cuenta que a pesar que él tenía su libro, lo escribió, pero no lo publicaba. Es decir, para que la gente lo conociera. Solo escribió su libro, que era de las revoluciones de las esferas celestes, pero no lo publicaba, porque tenía ese miedo de publicarlo, porque era difícil. Sabía que en ese tiempo era muy difícil que los científicos, los teólogos, que ese día, ¿quién se acuerda que era teólogo? ¿Se acuerda que Martín Lutero era un teólogo? ¿Qué era teólogo? ¿Estudia qué cosa? Lo que es todo lo de la iglesia. Claro, todo lo que es Dios, ¿no? El estudio de Dios. Entonces, como en ese tiempo todo era basado, ¿no? Bajo una fe cristiana, entonces publicar algo, ¿no? Que hablaba de ciencia, pues como que fuera el demonio. Entonces él tenía miedo de publicar su libro porque sentía que no lo iban a aceptar, ¿ya? Eh, Cuando él muere, Nicolás Copérnico publican el libro al año siguiente. Aparece el libro, por eso es que se conoce y se sabe que Nicolás Copérnico escribió tal libro. No, mire, nunca tuvo las agallas de hacerlo en vida. Murió y después de un año publican ese libro. Mire qué tan fuerte tenía que ser la sociedad en esos siglos para que una persona no se atreviera a hacer algo, ¿no? A pesar que eh, de autoconocerse y saber que quizás era real algo. No lo hizo nunca, murió y luego lo publicaron. Ahora tenemos a otro personaje, vamos a hablar sobre Andreas Vesalius. Andreas, tal como escucha, termina en S. Andreas Vesalius. Vesalius es con V. Andreas Vesalius. Aquí fue otra obra publicada que cambió el curso de la ciencia humana. Ya este personaje, pues, a través de una publicación cambia todo, ¿no? El curso de esa ciencia. Dentro de esta obra, como está hablando de la ciencia humana, fue la primera obra donde se hablaba de lo que era la anatomía, ¿no? Del ser humano, cómo estaba compuesto. En tal libro ella publicó, ¿no? O exponía imágenes, ¿no? Muy claras, donde se destacaba. Y también el libro que Andreas Vesalius había escrito, había creado, ¿no? Podemos decir porque es como una creación que se tiene que hacer más bien a través de ese escrito, a través de esas ilustraciones, de esas imágenes claras. También ese libro se basaba en experiencias propias, ¿ya? Eh, este contenido que hizo Andrea Vesalius en su obra fue como que ella estaba desafiando a la autoridad de ese entonces. ¿Ya? Entonces allí también, aquí hablamos no solo de la parte positiva de estas personas, no es que solamente tuvieron eh, éxitos y éxitos, no, vemos lo que también pasó realmente y lo están mostrando en la historia, ¿no? Fue este texto o esta obra o esa publicación que hizo Andrea Vesalius fue como
la gente lo tomó como un desafío a las otras teorías o a las otras obras que ya se habían publicado acerca del ser humano, porque se basaba en cosas reales, las ilustraciones eran súper claras, realistas, con cuerpos, con fotos de cuerpos reales, no como dibujos animados, en una sociedad bastante, eh, un poco pues, un poco más cerrada, ¿no? Y sin embargo salió esa obra y por eso se toma como que estaba desafiando la autoridad de ese entonces y peor a la gente o a las personas que ya habían publicado acerca de lo mismo, de la anatomía, ¿no? Acerca del ser humano, cómo está compuesto nuestro cuerpo anatómicamente. Entonces ella cambia todo. Ahora vamos a hablar ya, también tenemos allí que dentro del Renacimiento, aparte de estos personajes que vamos a ir conociendo, que hubo un estudio previo para ellos sacar una teoría o sacar un libro, una obra para que la gente la conociera, también hubo gente que creó, que descubrió y que inventó dentro del Renacimiento como conocimientos empíricos. No es que hubo un estudio previo o que se dedicaba a eso. Ya fue algo que también salió de forma espontánea de mucha gente, el decir alguna teoría. Y eso pues se rechazaba en ese tiempo porque no prevalecía ese tipo de conocimiento o gente que quizás podía haber sido real, pero como no tenían un estudio, para ellos no valía, ¿ya? Ahora vamos a hablar de otro personaje, como es de Isaac Newton. También ustedes sí, a veces no es que conocemos, sino que a veces lo hemos escuchado, ¿no? Isaac Newton, pues un matemático, físico, un filósofo e inventor. Isaac Newton, como otro personaje del Renacimiento, matemático, físico, filósofo e inventor. Isaac Newton. Newton es Newton. Newton. Ya, este es el autor de un libro, se supone, de matemáticas, ¿no? Que le decían filosofía naturalística, de las matemáticas. Ya no escriban el nombre, solamente les estoy diciendo que ese fue el libro que realizó Isaac Newton, donde él describía la ley de gravedad mediante sus leyes. ¿Ya? También él, como les dije, antes que se me olvida eso, iba a decirles antes del Renacimiento tenemos personajes que fueron como parte, ¿no? Que inicia este cambio en la sociedad o estas personas que también tuvieron esa fuerza de salir y hacerse conocer, ¿no? Y destacarse en esa sociedad de ese entonces. Y antes de estos personajes, como ya los hemos nombrado algunos, estaban otros, que eran los grandes pensadores, que también empíricamente podemos nombrarlos, ¿no? Que no es algo que se dedicaban, solamente que ellos quizás leían, les gustaba leer, les gustaba acerca de eso, pues, y sacaban sus ideas, sus teorías. Tenemos aquí ciertos personajes como Aristóteles, ¿ya? Platón, son esas personas que son considerados como parte del inicio de ciertos descubrimientos o teorías de la ciencia. Isaac Newton toma lo que había puesto Aristóteles dentro de sus leyes, ¿ya? Allí pues se opuso a las leyes de Aristóteles, Isaac Newton, diciendo pues que Aristóteles decía pues que habían cuerpos livianos que se levantan según
por su naturaleza. Ya, entonces Isaac Newton fue el primero en demostrar que esas leyes naturales eran parte del movimiento de la Tierra. Entonces, él se opone a la teoría aristotélica, que era de Aristóteles. Como les dije, los dos más conocidos que nosotros hemos escuchado en algún momento en alguna clase de historia, tenemos a Platón y Aristóteles, ¿no? Tenemos más, pero son los más, a veces lo que a veces se nos ha quedado ya. Y lo primero que recordamos, no, sí, eso yo los he escuchado, que eran los grandes pensadores, ¿no? Fueron los grandes pensadores de la historia y que ellos también dieron sus teorías acerca de algo de la ciencia, de por qué se daba eso. Pero Isaac Newton ubica todo lo opuesto, ¿no? Va contra la teoría de Aristóteles, que quizás era una persona empírica, no había tenido un estudio, ¿no? Que quizás ellos sí lo tuvieron, porque sabemos que fue un matemático, tenemos que fue un físico, fue un inventor, entonces bajo todo eso, que lo que él se había dedicado, lo que había estudiado, pues por eso es que él crea su obra y es como que lo asegura porque él de verdad tiene estudios, y no como Aristóteles, que él solamente quizás leía, ¿ya? No había estudiado. Y dentro de esa teoría que les dije Isaac Newton es que según pues los cuerpos son livianos y se levantan por su naturaleza. Isaac Newton es el primero en demostrar que pues según esas leyes naturales son las que gobiernan el movimiento de la Tierra, pues y da su otra teoría, da la contraparte de eso. También vamos a hablar, vamos a ver de cuál podemos hablar. Ya, vamos, solamente hablemos de esos como personajes importantes de lo que fue el Renacimiento. No hablamos de Nicolás Copérnico, hablamos de Andrea Vesalius, hablamos, igual nombramos a lo que era Platón y Aristóteles, que ellos fueron los que iniciaron, pero de forma empírica, a Isaac Newton, y hablamos también de estos personajes en la parte de la pintura, ¿no? Los más destacados, Leonardo da Vinci, que también nosotros hasta tenemos un colegio en Manta, ¿no? Que da el nombre de este gran pintor, Leonardo da Vinci, y también a Miguel Ángel, también como parte de un personaje relevante de lo que fue el Renacimiento, un movimiento cultural y artístico que surge en Italia en esos años, en los siglos XIV y XVI, especialmente en lo que fue Italia, ¿no? Y allí teníamos qué lugares específicos de Italia. Teníamos allí lo que era Florencia, Roma, Venecia, Génova, Nápoles, Milán, que fueron los escenarios cruciales en ese desarrollo. Y también que usted sabe lo que significa, ¿por qué le dan ese nombre de Renacimiento? Pues porque significaba para ellos literalmente volver a nacer, ¿no? Recuperar esas energías o el ánimo, tanto de una persona o de un grupo en general. Ya, doy 5 minutos para que ya tengan sus dos preguntas para poder tomarles. Dejo un ratito para poder apagar.